Habría hecho perfecto entonces hoy. Muy buenos días a todos. En primer lugar, daros la bienvenida en nombre de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias a esta primera sesión del grupo de trabajo sobre atención a la soledad no deseada, que ponemos en marcha en el marco del Laboratorio de Innovación por la Economía de los Cuidados de la FAN, como todos ya conocéis. Este grupo nace con una convicción muy clara. La soledad no deseada es uno de los grandes desafíos sociales de nuestro tiempo y desde el municipalismo andaluz tenemos la responsabilidad y la oportunidad de abordarlo con innovación, cercanía y colaboración. Hoy vamos a dar un paso importante, reunir a 14 ayuntamientos y diputaciones de Andalucía que han decidido trabajar en red, compartir experiencias y construir juntos un marco de intervención local frente a la soledad. Queremos que este espacio sea un laboratorio vivo de ideas, de prácticas y, por supuesto, de soluciones, donde la voz de las personas, los datos y la innovación tecnológica se unan para responder a una realidad que afecta a todas las edades y a todos los territorios. La soledad no deseada no es un asunto privado, es un reto comunitario que exige respuestas colectivas y ahí los gobiernos locales somos clave, porque somos la administración más cercana, como siempre decimos, la que conoce de primera mano a la ciudadanía y también a sus necesidades. Por eso, este grupo de trabajo, en sus diferentes líneas de actuación, desde lograr un conocimiento y diagnóstico más exhaustivo de este fenómeno en el territorio, a, sobre todo, diseñar conjuntamente proyectos que aborden esta problemática en distintas vertientes, la detección, el diagnóstico precoz, los modelos de intervención comunitaria centrados en las personas, las redes vecinales y de voluntariado, la salud mental, el bienestar emocional, la innovación y la tecnología al servicio de las personas y la conexión multidisciplinar con los servicios sanitarios, sociales y de emergencia. Nuestro compromiso desde FAN es acompañaros en este camino, generar conocimiento compartido y proyectar vuestra iniciativa para que Andalucía siga siendo referente en innovación social y en políticas de cuidado. Voy a aprovechar y voy a agradecer personalmente a la Diputación de Granada que hoy rompa el hielo y se ha ofrecido voluntaria para contarnos su experiencia. El programa Cuenta conmigo en esta primera sesión de trabajo. Os animo a que aprovechemos este espacio con ambición, con creatividad y con espíritu colaborativo entre todos y todas. Podemos hacer que la soledad no deseada deje de ser una realidad silenciada y pase a ser un reto al que damos respuesta como comunidad, y esto es lo que queremos hacer con todos vosotros. Sin más, muchísimas gracias y enhorabuena por vuestra implicación en este proyecto. Os dejo con Borja, con mi coordinador y mi compañera Sofía, para que os acompañen en toda la sesión y los tenéis también siempre a vuestra disposición para cualquier duda o necesidad que surja de este grupo de trabajo dentro del laboratorio. Así que, Borja, sin más, adelante. Vale, muchas gracias, Yolanda. Me sumo también a la bienvenida de un grupo de trabajo que me hace me hace especial ilusión. Creo que hemos conformado 4 grupos de trabajo de 4 temáticas muy importantes para el desarrollo de las políticas sociales de Andalucía. Pero ya sabéis lo que dicen, ¿no? Que siempre hay como un hijo favorito, pues en este caso yo creo que esta temática es de las que más me llaman la atención. Para los que no me conocéis, aunque creo que ya poco a poco me habéis ido poniendo cara, yo soy Borja Gómez, soy el responsable técnico del Laboratorio de los Cuidados y en este sentido me voy a encargar de la dinamización de 2 grupos, del de soledad, en la atención a soledad no deseada y el del Silver Economy, ¿vale? Antes de entrar en harina, sí que algunas consideraciones que hemos ido repitiendo, ¿no? En las diferentes jornadas introductorias, en Archidona, también en Huelva, pero bueno, que creo que es importante resaltar. Una, que aunque hemos intentado conformar grupos de trabajo de un número limitado de ayuntamientos y personas para realmente hacerlos operativos, siempre tened en cuenta que aunque seamos aquí el grupo de atención a la soledad no deseada, el laboratorio es un trabajo en red, ¿no? Y se os invitará también a participar en otros grupos. Todo el trabajo que se haga en el marco de cada uno de ellos se compartirá con el resto. Sé que hay algunos municipios, algunas diputaciones que estáis en varios a la vez, pero con esto lo que quiero decir es que no veáis como vuestra
vuestro trabajo estanco de este grupo exclusivamente, sino que ya iréis viendo que encontraremos dinámicas también de compartición con el resto de los grupos, ¿vale? Porque de hecho las cuatro temáticas respiran mucho entre sí, conviven entre sí. No podemos atender la soledad no deseada si no estamos realmente realizando una buena política de corresponsabilidad o de envejecimiento activo, ¿vale? Como veis, tenemos temáticas que hemos intentado compartimentar, pero que están que se retroalimentan entre sí claramente, ¿vale? Entonces, ese espíritu me parece importante resaltarlo. Y luego ya más en concreto respecto a la sesión de hoy que os decía, bueno, hoy intentaré no monopolizar demasiado la conversación, pero es verdad que hoy sí que tengo un papel un poco más de orador, ¿vale? Porque lo que queríamos era en esta primera sesión de cada uno de los grupos, pues realmente fijar lo que es el campo de juego. Oye, cuando hablamos de soledad no deseada, ¿de qué estamos hablando? Vamos a hacer una pequeña, mediana exposición teórica que seguro que conocéis, pero que me parece importante fijar un poco la temática a nivel teórico, a nivel de qué marcos estratégicos están trabajando esta política. También, como ya comentamos previamente, uno de los espíritus del Laboratorio de los Cuidados también es poner el ojo en otras referencias estatales, internacionales, autonómicas que estén trabajando estos temas para intentar aprender de ellas, ¿vale? Yo hoy os traigo un ejemplo de mi tierra, que ya sabéis que vengo de Bilbao, vengo del País Vasco. Os voy a contar un poco el caso de la estrategia ARIAC de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que yo creo que podemos catalogarla como referencia en lo que es una política, ¿no? Es política integral de atención a la soledad, y os voy a contar algunas referencias sobre ellas. Y luego, como os anticipaba Yolanda, pues agradecer a la Diputación de Granada en este caso el hecho de romper el hielo y que hoy también sea la primera o el primero de los agentes que conformáis el grupo que nos va a presentar una experiencia, ¿vale? Un programa en este caso, y que esa va a ser también el espíritu del resto de sesiones, ¿vale? Hoy sí que va a ser un poco más teórica, monopolizada por mi parte, como digo. El resto va a ser de compartición. Lo interesante es conocer cómo estáis trabajando los municipios que conformáis el grupo. Eso será el objetivo 2, ¿no? Primero, fijar el campo y el escenario. Objetivo 2 en las siguientes sesiones, conocernos, ver efectivamente las experiencias que se están compartiendo entre los municipios. Y 3, que ese ya será con el objetivo 2026, empezar a trabajar, ¿vale? Empezar a trabajar en la co-creación de programas, proyectos, líneas de trabajo de manera conjunta que pongan en valor pues todo ese trabajo y recorrido previo, ¿vale? Esa es un poco la aspiración que tenemos en cada uno de los grupos y las etapas que iremos cubriendo, ¿vale? Desde lo más teórico, fijar el escenario, que yo creo que lo cubriremos hoy. La segunda, empezar a compartir experiencias. Hoy también tenemos ya una y una que no tiene que ver con Andalucía y otra que sí. Y la tercera etapa ya será la de la co-creación, ¿vale? Entonces, me vais a permitir, dicho esto, pues agradeceros la presencia, eso por supuesto, y compartir la pantalla, ¿vale? Yo he preparado hoy un documento que también pondremos a vuestra disposición en el espacio web, ¿vale? Que yo creo que es un poco más extenso de lo que me gustaría, pero me parece interesante ya que también tengamos este documento como referencia en el espacio web y que siempre que tengamos alguna duda podamos acudir a él. Y sobre él, pues vamos iniciando la sesión, que ya digo, monopolizaré un rato, pero al final también os pediré participación, evidentemente, ¿vale? Os iré diciendo, cerramos este bloque, hacemos una pequeña reflexión y en todo caso también tenéis el chat disponible para que todas las reflexiones, preguntas que vayan surgiendo por el camino las compartáis sin ningún problema, ¿vale? Estaremos más o menos hasta las 10:30, habíamos fijado. Espero poder ser respetuoso con el tiempo, ¿vale? Me decís si veis la pantalla, ¿correcto? Pues adelante. Mira, lo único, voy a hacer spoiler porque la tenía desde el final, así que la paso rápido, perdonad. Vale, pues bueno, lo primero un poco el grupo de trabajo. ¿Por qué este grupo de trabajo, no? Como decía, me hace especial ilusión, pero teníamos cuando hablamos y estábamos definiendo esta primera o esta nueva etapa del laboratorio, pues nos surgía la duda.
la economía de los cuidados es muy amplia, podemos hablar de muchas temáticas diferentes y por lo tanto conformar muchos grupos, ¿vale? ¿Por qué entonces conformar uno de soledad no deseada? Bueno, pues yo creo que aquí se resume bastante bien y en las siguientes sesiones iremos reflexionando sobre esto, ¿no? Pero que obviamente es un problema creciente, luego lo veremos, ¿no? Como la OMS ya lo cataloga como uno de los problemas de salud más importantes que hay a nivel mundial. Ya no solo desde un punto de vista sanitario, de salud pública, social, sino incluso en el ámbito mediático, ¿no? Pues obviamente derivado de la situación del COVID, el fenómeno de la soledad no deseada pues, ha empezado a ocupar un rol muy activo en el ámbito mediático y en el de las políticas, ¿no? Todo ello confluye un poco en esa idea, ¿no? De un problema creciente sobre el que no se ha hablado lo suficiente o se ha trabajado pero de manera no vertebrada, ¿no? Y es importante desde lo local también atender este fenómeno. Un fenómeno que iremos viendo, ¿eh? Hoy os traigo algunos datos que igual conocéis o igual otros no, pero también importante, que también es interesante romper ese prejuicio de que únicamente impacta en las personas mayores y luego veremos que incluso son las personas jóvenes las que más sufren el fenómeno de la soledad no deseada y por lo tanto también era interesante contar con un grupo que no se dedicara o no tuviera un foco exclusivo en las personas de mayor edad, sino que pudiera abordarse desde todas las etapas de la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la situación es lo suficientemente grave y el problema, y aquí ya sabéis, si la OMS lo cataloga como uno de los mayores riesgos de deterioro de la salud, pues era importante tener un grupo de trabajo, de reflexión y de co-creación en torno a la temática, ¿vale? Luego, al mismo tiempo, tampoco podemos obviar que el Laboratorio de los Cuidados nace y trabaja al amparo de una política territorial, en este caso de la Junta de Andalucía, que también muy recientemente, y estoy seguro que conocéis, pues también ha puesto el foco con mayor peso en el fenómeno de la soledad no deseada, ¿vale? Ya el año pasado lanzaba Júntate como una nueva imagen corporativa, un nuevo espacio web, que lo que viene a hacer realmente es lo que decíamos antes, a intentar reducir esa fragmentación de políticas que atienden a la soledad no deseada, pero que no se estaban atendiendo desde esa visión integral, ¿no? Entonces, bueno, pues es un primer paso en el que la Junta de Andalucía pone el foco en este fenómeno desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y además, más importante incluso, empieza a aglutinar recursos que ya se estaban trabajando y genera nuevos recursos, ¿vale? Como Junta 65, Aula de la Experiencia. Otro día profundizaremos más, ¿eh? En la política territorial, pero con esto lo que quiero decir también es si nuestros mayores, en este caso la Junta de Andalucía, pone el foco también en este fenómeno, pues desde el Laboratorio de los Cuidados nos sumamos y generamos este grupo de trabajo, ¿vale? Cuyo objetivo es muy ambicioso, al igual que el fenómeno lo es, ¿no? Pero bueno, aquí sí que queríamos por lo menos verbalizar en esta etapa cero, que luego obviamente a medida que vaya avanzando el grupo, pues tendremos que ir actualizando, evolucionando, pero bueno, en esta etapa, a día de hoy, en octubre, con esta primera sesión del grupo, nuestro objetivo es diseñar un marco de intervención local frente a la soledad que nos permita conjugar datos, comunidad e innovación para atender a todas las edades o a todas las etapas que sufren este fenómeno, ¿vale? Entonces, ya digo, y esta es la filosofía que incorporaremos en todos los grupos. El grupo nace y evolucionará de acuerdo a vuestras necesidades, demandas, reflexiones, pero sí que nos gustaría trabajar en este marco, ¿vale? Que básicamente trata de mejorar la política pública de la atención, ¿vale? Desde la prevención y el abordaje de las soledades, desde lo local, evidentemente, abordarla, como decíamos, ¿no? O trabajar en esa co-creación futura de programas, proyectos, de una forma integral que aborde todas las etapas de la vida, porque como ahora veremos y repito, es un fenómeno que no solo impacta en las personas de más edad. Evidentemente, una cuestión importantísima en la atención al fenómeno de la soledad no deseada es la detección precoz y anticipada. Por lo tanto, también el intentar trabajar los municipios y diputaciones que estáis hoy aquí en innovar en esos programas, en esas iniciativas que permitan anticiparnos al fenómeno. Evidentemente, también nos gustaría trabajar en nuevas ideas, nuevos programas, líneas que tengan que ver con la innovación comunitaria, ¿vale? Como se ha demostrado, el fenómeno de la soledad no deseada muchas veces se puede abordar desde esas redes de apoyo vecinal, redes de apoyo comunitario, y por lo tanto también es una temática en la que nos gustaría que pudiéramos trabajar en el marco del grupo, ¿no?
Y luego, y como veréis ahora, uno de los grandes déficits que se evidencian ya no solo en Andalucía, sino estatal y a nivel europeo es que muchas veces falta medición, ¿vale? Tanto del fenómeno en sí mismo, de cuantificación, cómo lo cuantificamos, conocer datos reales de hasta dónde llega el fenómeno y también, evidentemente, en el impacto de las políticas, ¿vale? Falta metodología de impacto de esta política pública, que es muy reciente, y por lo tanto tenemos que trabajar también desde lo local en ver cómo podemos evaluar mejor, ¿no? La efectividad e incidencia que tienen estas políticas, ¿vale? Como veis, grandes objetivos, pero yo creo que tocan muchos de los temas que el fenómeno ahora mismo está reflejando desde la política pública, ¿vale? Y eso a nivel de líneas de trabajo, que como digo, esto es un lienzo, que en vez de traerlo en blanco, pues venimos con un planteamiento de temas que nos gustaría tratar, pero que tenemos que ir abordando con vosotras, ¿vale? A medida que el grupo de trabajo vaya evolucionando. Pero bueno, creo que el punto de partida es que el grupo tiene que trabajar en articular un marco estratégico de reflexión y actuación de escala local en esta prevención y abordaje de las situaciones de soledad. Tenemos que primero ser rigurosos, ¿no? En Andalucía, desde lo local, conocer el fenómeno, explorar sus causas, efectos y conseguir una base teórica lo más potente posible que nos permita abordar, ¿no? Estas situaciones, ¿vale? Como decíamos también, tenemos que ser humildes, ¿no? Intentar ver otras regiones cómo lo están abordando e intentar incorporar buenas prácticas también a las políticas andaluzas desde lo local, ¿no? En este fenómeno. También analizar desde la literatura científica, y luego os contaré y os traeré algunas de esas literaturas científicas, ver cuáles de las actuaciones previamente desarrolladas han sido más efectivas y menos, ¿no? Pues seguir construyendo un poco ese marco. También conocerlo en el territorio andaluz. Hoy, como digo, os traeré algunos datos que ya se han publicado y que además están bastante actualizados, que es un primer acercamiento muy potente a cuantificar el fenómeno y por lo tanto ayudarnos a entenderlo, ¿vale? Y luego al mismo tiempo, como digo, en esa etapa 2 del grupo de trabajo, recopilar actuaciones, ¿no? Porque estoy seguro que desde lo local y desde las diputaciones se están haciendo ya muchas actuaciones, tanto en los municipios que estáis hoy en el grupo como en otros municipios que están en otros grupos del laboratorio, y también nos gustaría contar con ese repositorio de buenas prácticas, ¿vale? Todo eso nos ayudará en el marco del grupo a articular un cierto marco estratégico, ¿vale? De entendimiento del fenómeno y de abordaje del mismo, ¿vale? Y luego, como decíamos, ¿no? En esa etapa 3 tendremos que co-crear. El grupo está, como bien dice su nombre, para trabajar, ¿no? Y nos tendremos que poner a trabajar en la co-creación conjunta, ¿vale? ¿De qué? Bueno, pues podemos intentar identificar soluciones que a día de hoy pues van a tener un componente tecnológico, evidentemente, ¿vale? Entonces yo creo que es interesante que con el conocimiento local que tengáis podamos dibujar desde el grupo de trabajo posibles nuevos programas, líneas, iniciativas que aborden el fenómeno de la soledad no deseada, en primer lugar, desde el prisma tecnológico, ¿no? ¿Cómo podemos poner la tecnología a disposición de las personas que sufren este fenómeno? Pero no solo desde la tecnología, ¿no? Y como veis también, un tercer ámbito es el intentar co-crear conjuntamente innovaciones organizativas y estructurales que también nos permitan abordar el reto, ¿vale? A veces desde la salud comunitaria, como decíamos, desde esos programas de redes de cuidadores informales, comunitarios, vecinales, pero también abordando quizá una red, ¿no? Una red local pública que permita desde esa lógica de alianza abordar el fenómeno, ¿no? Entonces también es necesario innovar hacia adentro los ayuntamientos, pensar cómo estáis abordando organizativamente el fenómeno de la soledad no deseada, si desde el área de servicios sociales, de forma integral, y por lo tanto también pensemos en esa co-creación puertas hacia adentro, ¿vale? De cómo podemos organizarnos mejor para abordar desde la política pública el fenómeno, ¿vale? Y luego, y finalmente, y esto evidentemente pues tenemos que negociarlo y trabajarlo con la Junta, pero como luego os contaré el ejemplo de Guipúzcoa, pues yo aquí sí que nos hemos aventurado a plantear que en el marco de este grupo de trabajo podamos ayudar en el diseño de una convocatoria de ayudas que a futuro pudiera lanzarse desde la Junta para desarrollar proyectos específicos de atención al fenómeno de la soledad no deseada, ¿vale? Está sobre la mesa de la consejería y yo creo que el grupo de trabajo pues, puede ser un buen escenario de pruebas para ayudar en la conformación de esa futura convocatoria,
¿vale? Esto ya digo, es más a largo plazo, pero creo que es otra de las líneas de trabajo interesantes que el grupo podría abordar, ¿vale? Por lo tanto, estos son temas en los que me gustaría que pusiéramos el foco en la co-creación, pero pueden ser muchos más, ¿eh? Y obviamente a vuestra disposición para dinamizar y mover el grupo hacia vuestros intereses, ¿vale? Con todo eso y volviendo un poco a la idea original de que no me gustaría que vierais los grupos de trabajo como departamentos estancos, sino que forma parte de una iniciativa mayor que es el laboratorio en su conjunto, pero al mismo tiempo para organizarnos pues hemos tenido que hacer ciertos departamentos, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, sois estos ayuntamientos y diputaciones que formáis parte a día de hoy del grupo, se pueden sumar nuevos municipios a medida que vaya evolucionando el laboratorio, pero siempre nos vamos a intentar mover en esos rangos de 15, 20 agentes por grupo por una lógica de operatividad, porque queremos escucharos a todos y porque queremos que todos trabajéis, ¿no? Y más allá de esos números, pues ya es muy difícil dinamizar grupos, ¿vale? Tenemos representatividad, creo, si no es de todas las provincias, de prácticamente todas, y tenemos también pues ese apoyo desde diputaciones y pasando por ayuntamientos y bajo el liderazgo, en este caso, el Ayuntamiento de Córdoba, que apoyará a la FAMP en este caso como co-líderes del grupo, ¿vale? Hasta aquí un poco el punto de partida, ¿vale? De, oye, ¿por qué este grupo de trabajo? ¿Qué queremos abordar con él? Y un poco cómo planteamos esas etapas de trabajo, ¿vale? Como decía, y esto seguramente incluso lo sabréis mejor que yo en muchos casos, pero como decíamos que esa primera etapa era de construcción del punto de partida, el empezar a trabajar en ese marco estratégico del fenómeno, pues para construirlo primero hay que conocerlo, ¿vale? Entonces, hoy sí me vais a permitir un poco de chapa teórica que resuma algunas de las cuestiones más importantes de lo que es el fenómeno, ¿vale? ¿Qué es el fenómeno? Cómo se cuantifica o cómo está impactando realmente el fenómeno y cómo se está abordando, ¿vale? Esas tres lógicas son las que vamos a intentar trabajar en los siguientes minutos, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que esto lo sabéis, pero me parece importante siempre cuando hablamos de soledad no deseada, aclarar los dos conceptos, ¿no? ¿Qué se entiende por soledad objetiva o ese aislamiento social? Que realmente ahí sí que parte de una ausencia sustancial objetiva de contactos sociales, ¿vale? Cuando esas personas que objetivamente viven sin una red de acompañamiento familiar, de amistad, sea la que sea, ¿vale? Y la soledad no deseada o soledad subjetiva, mucho más difícil de medir, porque en este caso hablamos de un sentimiento más subjetivo, que no es no tener una red, sino que la red o la calidad o la cantidad de la red y de las relaciones sociales que una persona puede tener, aunque existen, son insuficientes a juicio de esa persona, ¿no? Entonces, evidentemente, pues mucho más difícil de medir y mucho más difícil de abordar. Con esos dos conceptos, os he dejado una de las definiciones. Hay muchas definiciones de lo que es la soledad no deseada, pero bueno, yo me siento cómoda con esta y me vais a permitir un poco leerla, que se entiende como esa experiencia personal, ¿vale? Hablamos siempre de personal negativa en la que un individuo tiene la necesidad de comunicarse con otros y en ese sentido percibe carencias en las relaciones sociales, no porque no existan en ese caso, sino porque o bien tienen menos relación de la que le gustaría o porque las que tienen no le ofrecen ese apoyo emocional, ¿vale? Entonces, ya la propia concepción del fenómeno evidencia una complejidad por su subjetividad, ¿no? Como anticipaba al principio del todo, ¿por qué queremos abordar en el laboratorio de los cuidados este fenómeno? Bueno, pues porque la propia Organización Mundial de la Salud, sobre todo, como bien sabéis, después de la pandemia, ya lo ha catalogado como una amenaza emergente de las más significativas desde un punto de vista de salud pública, ¿vale? Que afecta a la escala internacional, a la escala europea, a la escala estatal y autonómica, ¿vale? Por igual, aunque ahora veremos algunas consideraciones, ¿vale? Me imagino que lo conocéis, pero como decía, es importante para hablar de un fenómeno intentar conocerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, siendo un fenómeno tan reciente o que ha entrado en la esfera de la política pública hace tan poquito, aunque muchos venís trabajando en ello seguro con décadas de trabajo previo, bueno, podemos entender que ha sido la pandemia el acelerador, ¿no? De que este fenómeno ha encontrado ese impacto mediático y ese impacto en la política, ¿no? Por lo tanto,
ha habido una carencia muy importante de datos, ¿vale? Cuando hablamos de soledad no deseada, realmente cómo lo cuantificamos, hasta dónde llega el fenómeno, también por su propia subjetividad, ¿no? Y la complejidad de medirlo. Bueno, pues yo aquí sí que os traigo algunos datos a nivel estatal. Os animo, entiendo que lo conocéis, pero bueno, el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, Soledades, es una iniciativa bastante reciente, pero que realmente es referente para conocer el fenómeno, entenderlo, cuantificarlo y ver cómo se está trabajando, ¿vale? Entonces, tenemos datos muy recientes del año 2024, del barómetro que anualmente lanza este observatorio, y os he traído algunas cuestiones, ¿vale? Al respecto, obviamente no os he traído todo el barómetro, pero sí para romper algunos prismas, o al menos para tener en cuenta o poder cuantificar algunas cuestiones del fenómeno, ¿vale? Uno, muy preocupante, evidentemente, es que en este barómetro se muestra que la soledad no deseada muchas veces no es una cuestión puntual, sino que es una soledad crónica o de larga duración, ¿vale? Y en este caso, de todo el barómetro y de todo el proceso de escucha que se ha realizado, pues veis que casi un 70%, es decir, 2 de cada 3 personas encuestadas, evidenciaban o manifestaban sufrir una situación de soledad no deseada de más de 2 años, ¿vale? Y casi un 60% de más de 3 años, ¿vale? Por lo tanto, aquí ya encontramos un primer problema importante, que es la cronificación del fenómeno, ¿vale? Luego, aunque lo anticipaba, y obviamente estoy trabajando en este grupo con personas que saben mucho más que yo y atienden este fenómeno de manera mucho más diaria, pero sí que romper ese prisma que decíamos de un fenómeno que exclusivamente impacta en las personas mayores. Es básicamente, aun siendo eso verdad, lo que el barómetro también a nivel estatal ha mostrado, que es que las personas jóvenes, ¿vale? Personas de entre 14, 22, 24 años, son las que más realmente sufren este fenómeno, ¿vale? Hasta los 28 años nos muestra el barómetro, pero casi un cuarto, un 25% de esos de jóvenes de esa edad han manifestado sentir este fenómeno, ¿vale? Y además con una mayor predominancia en el género femenino, ¿vale? Entonces, bueno, vemos que luego el fenómeno sí que va descendiendo en esa etapa de madurez, vamos a decir, y vuelve a subir y a incrementarse significativamente cuando ya hablamos de personas de más de 75 años, ¿vale? Por lo tanto, bueno, aquí ya rompemos también un estigma en el que vemos que es un fenómeno que impacta en 12 tramos de la etapa de la vida de las personas muy diferente, personas jóvenes y personas mayores, ¿vale? Eh, en ese sentido, también vemos que hay una consideración, o el barómetro muestra que incluso ya no son en personas jóvenes, ¿eh? Este es un dato de personas jóvenes y mayores, pero cuando además incorporamos en la ecuación cuestiones de discriminación, ya sea por discapacidad, fenómeno LGTBI, incluso origen extranjero, pues se acrecenta incluso el fenómeno y se intensifica, ¿vale? Por ejemplo, pues muestra el barómetro que 54% de las personas jóvenes con discapacidad manifiestan sentir el fenómeno de soledad no deseada, ¿vale? Por lo tanto, crece de un 25, vamos a decir, en jóvenes sin ninguna discapacidad, se duplica cuando ya hablamos o incorporamos en la ecuación el sentido de la discapacidad, ¿vale? Datos, ya digo, os invito evidentemente a que, si no conocéis el barómetro, le echéis un vistazo, y también lo interesante es que el barómetro, desde el Observatorio de Soledades y con el apoyo de diferentes entidades, lo baja a la escala regional, ¿vale? Y ya contamos también con barómetros regionales. En este caso os he traído algunos datos para entender ese fenómeno estatal también en vuestra realidad andaluza, ¿vale? En este caso el barómetro está desarrollado en el año 24, con encuesta telefónica a 400 personas de más de 18 años de toda Andalucía, ¿vale? Entonces, os he traído algunas capturas que yo creo que ilustran el fenómeno y sobre todo lo comparan con la realidad estatal, ¿vale? Algunas cuestiones a remarcar, ¿vale? Primero, la prevalencia de la soledad no deseada del fenómeno en Andalucía es ligeramente superior a la media estatal, ¿vale? Que es lo que se muestra aquí, mientras que la media estatal de personas que dicen o manifiestan sentir fenómeno de soledad no deseada en España es en torno a un 20%, en Andalucía crece un poquito hasta el 22,6, ¿vale? Cuando eso, vamos a decir, en el fenómeno en el momento.
cuando se les pregunta si alguna vez se ha sentido en soledad o han sufrido soledad no deseada, que sería este segundo gráfico, ya veis, pues nunca ha sentido soledad, casi nunca, está sintiendo soledad, el 22,6, o han sentido mucha o bastante soledad en el pasado. Bueno, pues aquí vemos que más de la mitad de la población, un 52%, ha sufrido en algún momento soledad, o la está sufriendo en el momento actual o la ha sufrido en el pasado. Y eso también es un porcentaje ligeramente superior a la media estatal, que es del 49, ¿vale? Medias muy elevadas, evidentemente. Estamos diciendo que más de la mitad de la población andaluza en algún momento u otro ha podido manifestar este fenómeno, ¿vale? Como lo que decíamos también, la cronificación que se da a nivel estatal ocurre también en Andalucía, donde de todas ese 52% de personas que han manifestado el fenómeno en algún momento, pues un 72% ya llevan más de 2 años conviviendo con él, ¿vale? De nuevo, una cifra ligeramente superior a la media de edad, ¿vale? Por lo tanto, esa soledad crónica también es ligeramente superior. Ocurre, al igual que en los datos estatales, una prevalencia del fenómeno en las mujeres, ¿vale? Como veis, tanto en Andalucía como en España es ligeramente superior el porcentaje en el estado. En Andalucía ya no diría ligeramente, ya diría significativamente superior, ¿vale? Cuando pasamos de un 17,4% de los hombres que sufren este fenómeno a un 27% de las mujeres, ¿vale? Y por edades, pues nos encontramos algo similar al caso estatal, ¿vale? Donde prevalece el fenómeno en esa primera edad de la juventud, diríamos, y donde vuelve a incrementarse en las edades más adultas o de mayor edad, ¿vale? Por lo tanto, encontramos un fenómeno similar al que encontramos en el conjunto del Estado, pero con pequeñas modificaciones o con pequeñas incluso intensificaciones, ¿vale? Tanto en el porcentaje total de personas que lo sufren, en su cronificación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego me parecía también muy relevante, porque también cuando montamos este tipo de iniciativas de trabajo en red, pues muchas veces es lo urbano lo que prevalece, ¿no? Pero también reflejar la realidad rural o la realidad de municipios más pequeños. Y me parecía muy interesante que el barómetro también mostraba cómo la soledad, el fenómeno de soledad no deseada prevalece o es incluso notoriamente más, incluso importante en municipios pequeños, ¿vale? Obviamente es un fenómeno que también afecta a los municipios más grandes, pero en esos tramos entre menos de 20.000 e incluso un poquito más de 20.000 es donde la soledad es mucho mayor, ¿vale? Entonces, la población rural y sobre todo ese tramo intermedio entre 20.000 y 100.000, que es donde muchos de los municipios os encontráis, pues tiene los porcentajes más elevados, ¿vale? Muchos datos. Os invito, como digo, evidentemente a que si no lo conocíais, indaguéis en el barómetro andaluz, pero también en el estatal, ¿vale? Para lograr comparar los dos fenómenos. Vale, pasando de los datos, también lo que el barómetro nos permite también es tratar de entender un poco por qué ocurre el fenómeno, ¿no? Y nos habla también de cuáles son los factores que influyen en él y los impactos que el fenómeno produce, ¿no? Entonces, los factores son muy elevados por esa subjetividad, ¿no? Es un fenómeno tan subjetivo que pueden ser muchos y variados los factores que lo aceleran. Pero bueno, sí que lo que vemos también con los datos, que eso es lo importante, ¿no? Tener los datos para llegar a estas conclusiones. Evidentemente vemos que aquellas personas que viven solas tienen un mayor riesgo de sufrir el fenómeno de la soledad no deseada. No es exclusivamente un fenómeno de personas que vivan solas, pero sí un agravante en ese sentido. Evidentemente, eventos vitales, como las pérdidas de un ser querido, separaciones de relaciones, pues también son gasolina, por así decirlo, para el fenómeno. La edad, ya lo hemos comentado, ¿no? Donde vemos que es un fenómeno que impacta en dos tramos bastante separados en las etapas vitales, como es la juventud y la vejez, e incluso los datos nos muestran que con mayor impacto en la juventud, al contrario de lo que a veces se piensa, ¿no? Discapacidad y otros fenómenos sociales, como pueden ser también el origen, la procedencia, etcétera, también es lo que los datos nos muestra que es superior, ¿vale? Cuando metemos en esa coctelera, como decía, cuestiones sociales o vitales de discapacidad, origen extranjero,
sexo, etcétera, pues vemos que incluso también se agrava el fenómeno, ¿no? La salud, evidentemente, muchas veces una mala salud es un agravante o tiene más probabilidades de sentirse solas, y la renta también, ¿no? Asociada a esa seguridad económica, bienestar, condiciones de vida, pues a menor renta también se identifica como un fenómeno o un factor influyente en el fenómeno. Y al mismo tiempo, esos serían los factores, y los datos del barómetro también nos muestra ciertos impactos, ¿vale? Cómo impacta el fenómeno en la soledad. Y esta es la importancia también, ¿no? Que es un fenómeno que no es exclusivamente físico o exclusivamente vinculado a la salud física, ¿no? Sino que hablamos de salud física y de salud mental, ¿vale? Por lo tanto, es un fenómeno complejo porque aborda esas dos vertientes de la salud, pero al mismo tiempo también tiene un impacto económico muy notable y tiene un impacto general, vamos a decir, ¿vale? Entonces, bueno, pues a nivel individual, evidentemente, vemos pues, un menor bienestar en el día a día de las personas, ¿vale? En su estado de ánimo, satisfacción de necesidades, acceso a bienes y servicios, etcétera, etcétera. Está muy asociado a una serie de fenómenos de salud mental como la depresión, ansiedad, baja autoestima y otras patologías que progresivamente la literatura científica cada vez va correlacionando más, ¿no? Fenómeno de la soledad con ciertas patologías de salud mental. Evidentemente también la salud física, como decíamos, aumenta o el fenómeno se retroalimenta, ¿no? Con enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo, mortalidad prematura, y también aquí cada vez es mayor la literatura científica que trata de correlacionar ambos, estas patologías físicas o de salud física con el fenómeno. Y luego el propio barómetro y el observatorio ha tratado también de medir esos impactos ya no individuales, sino sociales, ¿no? En el conjunto de la sociedad, que básicamente tienen que ver con lo económico, ¿no? Oye, producen unos costes sanitarios muy elevados, en este caso pues se habla de en torno a 6.000 millones de euros anuales, que se puede cuantificar como un 0,51% del PIB en España, ¿no? El, Obviamente gastos asociados a la frecuentación de los servicios sociales que las personas que sufren este fenómeno pues tienen que realizar. Y al mismo tiempo también hablamos evidentemente de pérdidas de productividad, ya sea por bajas laborales o de otro tipo. Entonces, pues por muertes prematuras o disminución del tiempo de trabajo, se estima por parte del barómetro y por parte del observatorio unas pérdidas de productividad que se valoran anualmente en más de 8.000 millones de euros, ¿vale? Por lo tanto, también no podemos obviar ese impacto conjunto o ese impacto económico, ¿vale? Y aquí con todo ello eh, intenta como sintetizar todos esos impactos en una cuestión que yo no conocía, sinceramente, el concepto que habla de años de vida ajustados a calidad, ¿no? Y dice que, por así decirlo, la pérdida de esos años de vida de calidad que representa el fenómeno en la población de España, pues puede ser en torno a un 2,8%, ¿vale? Es decir, que hay una pérdida también de años de vida o de tiempo de vida de calidad que se cuantifica, ¿vale? No sé muy bien cómo llega a los datos, pero me parece sintetizar todos esos impactos también en lo que es la realidad, que es una pérdida de años de vida de calidad de las personas que sufren el fenómeno, ¿vale? Y a partir de aquí y conocemos un poco el fenómeno que se entiende por soledad. Intentamos también cuantificarlo en la escala estatal y en la escala autonómica andaluza, y también vemos un poco los impactos y los factores influyentes, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, hoy también os quería contar un poco cómo lo están haciendo otros, ¿no? O qué marcos de referencia conocemos o se están desarrollando, tanto desde la operativa más estratégica política hasta las cuestiones más de los ayuntamientos, ¿vale? Vamos a intentar ir desde lo más elevado hasta lo más concreto. Tenéis cuando os facilitemos el documento en la página web, todos los documentos que ahora os voy a mostrar, tenéis el link, ¿vale? Para que podáis identificarlos, descargarlos, leerlos. Pero bueno, yo hoy voy a hacer un pequeño repaso, ¿vale? Como digo, aunque seguramente se lleva trabajando en política social de atención a la soledad no deseada durante muchos años, el fenómeno como tal es reciente en la cuestión mediática o desde la política, ¿no? Y eso lo evidencia también lo que os voy a enseñar ahora, que son marcos muy recientes. El primero, obviamente, es el de la Organización Mundial de la Salud,
cuando ya sobre todo en la época de la pandemia manifiesta el grave riesgo de salud pública que supone este fenómeno, pues desarrolla este informe que se titula en inglés, como veis, pero en castellano, de la soledad a la conexión social, trazar el camino hacia sociedades más saludables, ¿vale? Que por así decirlo es una agenda estratégica que la OMS recomienda de trabajo a 10 años para que los países aborden el fenómeno de una manera integral y lo incorporen a su política social de una manera ya con nombres y apellidos, ¿vale? Entonces podemos decir que en la escala internacional esta es nuestra primera agenda existente, nuestro primer marco estratégico de referencia y que responde, como digo, a esa alerta de la OMS del peligro tan evidente que el fenómeno tenía o tiene en la salud pública, ¿vale? Por lo tanto, partimos de lo mundial, la OMS. También, pero ya esto incluso más recientemente, la Comisión Europea ha puesto el foco en el fenómeno, ¿vale? Y tenemos dos ejemplos de dos cuestiones importantes donde la Comisión Europea ya ha dicho esto lo tenemos que abordar de manera más intensiva. Y por un lado está en este caso no sé si llamarlo informe, es más un sondeo, pero publicado en junio de 2023, el informe Loneliness and Social Connectedness, Insight from a New White Survey, es un sondeo que se realizó a finales de 2022 con más de 20.000 respuestas a lo largo de todos los Estados miembros, que en este sentido lo que buscaba también era lograr esa homogeneidad, ¿no? De conocer el fenómeno, cuantificarlo en los diferentes Estados miembros y también poder comparar experiencias de cómo se estaba sintiendo la diferente ciudadanía europea en relación a este fenómeno, ¿vale? Porque no es lo mismo seguramente el entendimiento que hacemos de la soledad no deseada en España que en los países escandinavos, ¿no? Por lo tanto, este sondeo también intentaba abordar esa subjetividad del fenómeno intentando incorporar perspectivas de todos los Estados miembros, ¿vale? Y también intentando ser un primer paso hacia esa consolidación de indicadores europeos de medición de la soledad y la conexión social, ¿vale? Por lo tanto, es un ejercicio estadístico brutal, muy intensivo, ya digo, más de 20.000 respuestas y cuyos resultados finalmente se publicaron en junio del 23 en este informe barra artículo, ¿vale? Que yo también recomiendo conocer porque es muy interesante, sobre todo esas lógicas, ¿no? De cómo entendemos y cuantificamos el fenómeno según nuestra procedencia. Y más importante que ello incluso, ¿no? Porque al final ese informe no deja de ser un informe estadístico, tenemos este dictamen, ¿vale? Del Comité Económico y Social Europeo. Esto sí que es muy reciente, estoy seguro que lo conocéis, pero este mismo año y además auspiciado o impulsado por un español, por Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Movimientos Sociales y Alianzas de la Fundación 11, y también con la participación de Adrián Tuñón, pues se ha aprobado el dictamen, ¿vale? De la iniciativa Abordar la soledad, consolidar medidas en favor de la cohesión demográfica, ¿vale? Para que no estéis familiarizados con la política europea, el dictamen, por así decirlo, es la antesala o el primer documento que en este caso a nivel social pues lo eleva el Comité Económico y Social Europeo, antecedente directo a que luego desde la Comisión Europea se pueda establecer cualquier tipo de ley o cualquier tipo de estrategia europea de atención a la soledad no deseada, ¿vale? Por lo tanto, este sí que es un marco muy significativo, ¿vale? En este caso trabaja, bueno, pues primero recoge el fenómeno, lo intenta también aprovechando el sondeo, lo establece en la escala europea y sobre todo habla de políticas que desde la escala europea deberían abordarse o deberían desarrollarse para abordar el fenómeno, ¿vale? Por lo tanto, ya vemos que en la escala europea, aunque todavía un poco verdes, pero estamos siendo testigos de un movimiento en el que el fenómeno de la soledad no deseada entra directo en la agenda política, ¿vale? Es muy importante y sobre todo, ya digo, con este dictamen que además, oye, ¿por qué no decirlo? Pues orgullosos y orgullosas de que pueda ser impulsado desde personas de referencia españolas, ¿vale? Europa, bajamos a los Estados miembros, ¿vale? Antes de llegar a España, cómo se está abordando por diferentes comunidades autónomas este fenómeno, sí que os quería traer, yo creo que igual también lo conocéis, el primer gobierno que trabajó en una política exclusiva o en un marco estratégico exclusivamente orientado al fenómeno de la soledad no deseada, que fue el Reino Unido, ¿vale? Fue el gobierno de Reino Unido
que incluso, aunque realmente su ministerio tiene varios apellidos, porque es un ministerio que trabaja la cultura, medios de comunicación, deporte, pero también trabaja la soledad, ¿no? Incluso se le denomina el Ministerio de la Soledad, y ya en el año 2018, es decir, incluso antes de que la OMS, derivado sobre todo posteriormente la pandemia, empezara a manifestar su preocupación, pues el Reino Unido estableció ya esta estrategia, ¿vale? Que podemos decir que es la primera estrategia específicamente orientada a atender el fenómeno de la soledad no deseada, ¿vale? Y que también, bueno, pues por así decirlo, em, ha sido referente a escala mundial y europea en cómo abordarla, ¿no? Ya digo, ahora es antigua, ya tiene casi, va a hacer dentro de poco una década de vigencia, pero se sigue trabajando bajo la lógica del Ministerio de Soledad y yo creo que era oportuno también traerlo. Y ya acercándonos a España, y aunque voy a profundizar en una de ellas, también os quería contar un poco que esta progresiva incorporación del fenómeno en la agenda europea pues ha tenido su reflejo también en nuestra agenda estatal, ¿no? En la que son ya varias las comunidades autónomas o incluso provincias, en el caso de País Vasco, que muy recientemente han empezado a trabajar sus propias estrategias dirigidas específicamente a la soledad no deseada, ¿vale? Ya no son estrategias de atención social donde la soledad no deseada ocupa uno de los ejes, sino son estrategias específicamente orientadas a la soledad no deseada. Tenemos el caso de Vizcaya, que sería el primero. También tenéis aquí Gobierno de Aragón, que lo acaba de publicar hace muy poquito, la estrategia para la soledad no deseada. Tenemos también bastante reciente la de la Comunidad Foral de Navarra, que sería esta estrategia para la prevención y el abordaje 2024-28, un poquito más antigua la de la Comunidad Valenciana, Castilla y León también un pelín más antigua, pero con un primer plan estratégico. Bueno, un conjunto ya de administraciones públicas, autonómicas o provinciales que han decidido apostar y realmente incorporar en sus marcos estratégicos y en sus políticas este fenómeno de manera intensiva, ¿vale? Entonces yo creo que vemos que ya no hablamos de un fenómeno que está solo en la agenda europea, sino que claramente está en la agenda estatal. Como os he anticipado al principio, hoy os voy a contar el ejemplo de la que a mí me parece mejor trabajada, ¿vale? Que es la de Diputación Foral de Guipúzcoa. Si hay interés en conocer cualquiera de las otras, en futuras sesiones podemos profundizar, sin mayor problema. Y luego, al final, también es importante que estamos hablando de la escala local, ¿no? Y que queremos abordar el fenómeno no solo desde la agenda autonómica o estatal, sino realmente desde las administraciones públicas locales, que sois las que más cerca podéis estar de las personas que sufren este fenómeno, ¿no? Aquí sí que es verdad que es más complicado encontrar referencias de estrategias orientadas específicamente a atender el fenómeno de la soledad no deseada desde lo local. Es lógico, al final vuestros recursos son limitados y de momento pues las dos grandes referencias las tenemos en las dos grandes ciudades españolas, Barcelona y Madrid, que sí que cuentan con estrategias municipales exclusivamente dirigidas a atender el fenómeno de la soledad no deseada, ¿vale? Esta sería la de Barcelona, que ya, como veis, también se elaboró y desarrolló en el marco de la pandemia, pero con una vigencia hasta el 2030, liderada en este caso por la Concejalía de Infancia, Juventud, Personas Mayores y Personas con Discapacidad. Y también, y lo interesante aquí es una buena práctica en cuanto al entendimiento transversal de la política, ¿vale? Porque se lidera desde esa concejalía, pero sin embargo toca a todas las áreas, ¿vale? Estamos hablando de que es una estrategia transversal en el que alcaldía, en este caso, también pues, ha ocupado un rol de liderazgo fundamental. Y también la consideración de largo plazo. No suele ser normal, ¿no? Que las estrategias municipales, más allá de la planificación urbanística, tengan vigencia de 10 años. Pues en este caso sí, se entiende como un fenómeno o un reto no de corto plazo, sino de medio y largo plazo, y por lo tanto su vigencia de actuación, aunque se va actualizando cada cierto tiempo y se van desarrollando los planes de actuación cada cierto tiempo, es ese 2030, ¿vale? Entonces, bueno, la lógica de trabajo es la que veis aquí, donde por un lado se ha contado con la esfera académica, ¿vale? Con un consejo asesor científico que se ha conformado con miembros de universidades, centros de investigación, para entender el fenómeno. Seguimos en ese también necesidad de entender el fenómeno, caracterizarlo, cuantificarlo.
Evidentemente tiene una esfera interna, como digo, de que aunque es liderado por una concejalía, se han generado espacios de trabajo transversales dentro del ayuntamiento para abordar los proyectos e iniciativas de la estrategia. Se ha realizado también diagnóstico, evidentemente se ha contado con la ciudadanía, ¿vale? Entender cómo perciben el fenómeno la propia ciudadanía, y también se ha intentado trabajar en experiencias y buenas prácticas internacionales, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que es una estrategia, obviamente, que a muchos os resultará muy ambiciosa. Estamos hablando de un Barcelona, pero ya solo el proceso de pensamiento de la estrategia y el desarrollo que ha tenido en estos 5 años, yo creo que vale la pena también profundizar en él, ¿vale? Y al mismo tiempo, pues tenemos a la otra gran ciudad española, Madrid, que también, en este caso más recientemente, no es del 20, creo que es del 23, si no me equivoco, también ha desarrollado su propia estrategia municipal, ¿vale? Vinculada a la soledad emocional y relacional. Es verdad que esta sí que pone especial foco en las personas mayores, ¿vale? Pero bueno, no es exclusivamente una estrategia de atención a la soledad no deseada solo para mayores, pero sí pone el foco en él. Y aquí lo mismo, aunque está liderada, vamos a decir, por el área o departamento más vinculado a la política social, en este caso se llama Familias, Igualdad y Bienestar Social, sí que también como Barcelona cuenta con esa transversalidad, ¿vale? De contar con diferentes áreas y departamentos involucrados en su desarrollo, ¿vale? Entonces, yo en este caso, la gran diferencia respecto a la de Barcelona quizá es su mayor especificidad en atender al colectivo de personas mayores, ¿vale? Ya digo, eso no quiere decir que no haya proyectos, iniciativas también de atención al fenómeno en personas más jóvenes, pero sí que hay una clara vocación de atención a ese colectivo más mayor. Y de esa estrategia ya se ha desprendido el proyecto estratégico para la prevención de la soledad no deseada, ¿vale? Es un proyecto de proyectos, vamos a decir, no es un proyecto exclusivo, sino un compendio y un conjunto de iniciativas muy diversas que están intentando trabajar desde la atención precoz bueno, desde la detección precoz, mejor dicho, hasta la atención ya de personas que están diagnosticadas con el fenómeno, ¿vale? Y con actuaciones urbanísticas, de atención social, de todo tipo. Por lo tanto, yo creo que también es interesante que podáis bichear, aunque sea como inspiración, ya digo. Son dos ayuntamientos con recursos económicos muy importantes, pero también con muchas personas a las que atender, ¿vale? Por lo tanto, si ellas ya lo están poniendo en su agenda, desde lo local es importante también inspirarnos en ellas, ¿vale? Y luego, ya por cerrar por completar el círculo, lo que también estamos siendo testigos, os he traído algunos ejemplos, aquí podríamos traer todos los que queramos, ¿no? Es que también hay una clara incremento de literatura científica vinculada al fenómeno, ¿vale? Es decir, es un fenómeno que, como vuelvo a repetir, seguro se lleva trabajando muchos años, pero no desde esa cientificación de lo que es el fenómeno. Pues ahora ya sí que encontramos muchísimos estudios y literatura científica para entender el fenómeno, para cuantificarlo, y desde de diferentes perspectivas, ¿vale? Desde la perspectiva, vamos a decir, más de la salud, en este caso, pues desde esa revista española de la salud pública, pero también desde otros entes, ¿no? Por ejemplo, la Fundación La Caixa también ya ha abordado un informe específico de soledad. Tenemos el libro de Estudiando el fenómeno global. Bueno, ahí también os iré trayendo progresivamente en el marco del grupo de trabajo diferentes referencias de informes que vayan saliendo, o literatura científica, sobre todo en español, que sea interesante. Por ejemplo, esta, ya digo, aborda la soledad, pero tenemos también aquí un informe, en este caso Fundación 11, con el apoyo de NTT Data, que ya ha incorporado nuestro fenómeno más acuciante, que es la IA, en cómo el potencial de la IA puede ayudar a reducir la sensación, ¿vale? Por lo tanto, cuando también empecemos a trabajar ya en la co-creación de líneas de trabajo, programas, proyectos, pues este informe en concreto puede ser súper interesante y de valor, ¿vale? Y con todo eso, y antes de entrar en ARIAC y ya cerrar un poco el círculo y contándoos, voy a pasar muy rápido cómo vais a tener la información, pero bueno, con todo lo que hemos dicho hasta ahora, o un poco el compendio de todos los marcos, yo creo, me he atrevido a hacer un cierto decálogo, ¿vale? Que tienen que guiar el trabajo del grupo, ¿vale? Y que cuando pensemos cómo podemos abordar el fenómeno, pues pensemos en estas 10 grandes ideas, ¿vale?
No las voy a leer muy rápidamente, ya digo, es un compendio de esos marcos estratégicos, tanto europeos, internacionales, cómo están trabajando el fenómeno y habla un poco de consolidar el conocimiento, mejorar la medición y el seguimiento. Primero hay que conocerlo, tenemos que mejorar la evaluación de lo que estamos trabajando para actuar e intervenir ante el fenómeno, por lo tanto, evaluación de la política también es necesario. El enfoque interseccional, ¿vale? De las intervenciones. Tenemos que pasar, ¿no? De una política exclusivamente del área social a entender el fenómeno desde las diferentes vertientes que ocupan o que impactan en él. La prevención, evidentemente, muy compleja por la subjetividad del fenómeno y la dificultad de anticiparnos a él, pero tenemos que abordar esas causas con el enfoque preventivo. La sensibilización y eliminación del estigma, como en muchos otros fenómenos sociales o de salud pública, también hay un trabajo arduo de sensibilización y eliminación del estigma, evidentemente, y sobre todo también por la importancia que tienen las redes comunitarias y redes comunitarias y vecinales en abordar el problema, ¿no? Obviamente requiere, hemos visto el impacto económico. Esa prevención también debe ayudar a aliviar la presión que sobre los sistemas de salud cada vez tiene más este fenómeno, ¿no? Movilizar apoyo financiero, evidentemente, sobre todo en la esfera local, no se cuenta con recursos económicos suficientes o humanos para atender el fenómeno, incorporarlo progresivamente, que eso yo creo que cada vez está más en esas agendas globales de salud pública y bienestar social, promover la participación comunitaria como un elemento de ayuda fundamental y formación en competencias también, ¿vale? Para intentar abordar este fenómeno de manera, vamos a decir, más exitosa. Ya digo, pueden ser otros, esta no es la tabla rasa del decálogo de las políticas, pero bueno, yo sí que creo que son una representación bastante fiel de cómo estos primeros marcos políticos y estratégicos están intentando trabajar el fenómeno, ¿vale? Y como digo, y antes de dar paso a Diputación, hoy perdonad, que ya digo que hoy era un poco monólogo por mi parte, sí que os quería contar, además porque la conozco bien, he tenido la suerte un poco de trabajar en un cachito de ella, la estrategia ARIAC, ¿vale? ARIAC en euskera, en vasco, significa hilos en castellano, por lo tanto, pues ya veis que el lenguaje es importante, utiliza el término de hilos, hilos para unir. Bueno, pues yo creo que también es bonito lo que es la palabra. Es una estrategia que comienza a gestarse en 2021 como estrategia, pero su recorrido es previo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es la que impulsa esta estrategia, ya muchos años atrás decidió generar una fundación que se llama Adinberri, que es una fundación exclusivamente dirigida a impulsar la innovación en la atención a personas mayores, ¿vale? Desde muchos prismas diferentes. Envejecimiento activo, evidentemente soledad no deseada, em, empoderamiento ciudadano y político. Bueno, tiene muchas esferas de trabajo, pero sí que fue una de las primeras fundaciones en el Estado que exclusivamente fijaron su punto de trabajo en el colectivo de las personas mayores, ¿vale? Y es esta Fundación Adinberri la que en 2011 comienza un proceso participativo pues, muy, muy, muy significativo para comenzar a construir esta estrategia de atención a las soledades, ¿vale? Que se llamaría. Como veis, una participación muy grande con 77 ayuntamientos, casi 100 entidades sociales, también incorporando al sistema de salud de gobierno vasco, Sakidecha, bueno, pues casi más de 400 personas involucradas en esa primera concepción de lo que debía ser la estrategia, ¿vale? Os he cogido algunas capturas, pero además tiene un espacio web bastante intuitivo y bastante bien construido para que podáis ir navegando por la estrategia, pero con su desarrollo responde un poco a esa lógica, ¿no? De primero entender el fenómeno, vamos a conceptualizarlo, vamos a entenderlo, vamos a ver otras esferas internacionales cómo lo están abordando y vamos a intentar también cuantificarlo en nuestra región, en este caso en Guipúzcoa. Y luego ya vamos a dirigir acciones, estrategias, recorridos para tratar de trabajar este fenómeno y también, muy importante, vamos a intentar desarrollar mecanismos de seguimiento o gobernanza que nos permitan evaluar, ¿vale? La eficiencia de estas políticas. Entonces, bueno, pues un poco bajo esas lógicas y luego creo que tiene un trabajo muy, muy, muy interesante de cómo la estrategia o cómo la acción pública debe atender a este fenómeno, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque nos dice
que el fenómeno de la soledad puede tener diferentes escenarios. Entonces, no podemos intentar desarrollar itinerarios o estrategias políticas que atiendan por igual a todo el fenómeno, ¿no? Y entonces nos dicen, oye, pues puede haber realmente la peor de las situaciones, que es situación de soledad, que además puede tener diferentes características. A veces hablamos de soledad social, emocional, existencial, y por lo tanto aquí lo que necesitamos son actuaciones de prevención terciaria o de reversión o superación o mitigación de compensación de esas soledades. Y por lo tanto esto nos llevará a una serie de actuaciones políticas. Al mismo tiempo hay gente que no está sufriendo esta situación de soledad, pero sí que está en riesgo de sufrirlo, ¿vale? Por ahí tendremos que desarrollar otro tipo de actuaciones de prevención secundaria o selectiva, ¿no? De estas soledades o de estas personas que están en riesgo de sufrir el fenómeno. Y finalmente, en algunos casos puede darse el sentido de que ahora mismo no se están sufriendo situaciones de no soledad o se está en una situación de no soledad, pero se sufre una no inclusión relacional, por así decirlo. Entonces aquí ya sí que estamos en esa prevención primaria, ¿no? Entonces, esta lógica de que podemos tener diferentes esquemas o escenarios de soledad a las que adaptar nuestras, bueno, se mezcla un poco el euskera con el castellano, a la que adaptar nuestras diferentes actuaciones y itinerarios estratégicos, me parece pues una lógica de estratégica bastante interesante, ¿vale? Ya digo, os he recogido, entonces lo que habla es de 4 itinerarios, de 4 grandes líneas de trabajo que la estrategia tiene que abordar. La red y la gobernanza, pues de desarrollar desde lo local, establecer foros, mesas, hablar del tema, que es muy interesante, que esa conversación se haga pública y generar guías, manuales, materiales divulgativos que nos ayuden a sensibilizar sobre el tema y también formar sobre el tema, ¿vale? Evidentemente, actuar bajo las lógicas de innovación, escalado, extensión, desarrollando programas intergeneracionales, desarrollando talleres de capacitación, bueno, mucho tipo diferente de actuación y evaluación y conocimiento, ¿no? Y como os decía, también lo interesante en este sentido es que según el tipo de prevención requerida, según el fenómeno de soledad más avanzada o menos en el que se puedan encontrar los colectivos, pues eso exige diferentes actuaciones, ¿no? Desde actividades de ocio a incrementarlas, a sobre todo aquellas que sí que están sufriendo una situación de soledad no deseada muy severa, pues actuaciones de compañía, de desarrollo de capacitaciones y relaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ya digo, más allá de las actuaciones, que os las dejo aquí y sobre todo os invito a, disculpad, a bichear la estrategia, que es muy intuitiva, además es interactiva, es bastante fácil de seguir. Perdonad. Me quedo con la lógica estratégica, ¿vale? Que yo creo que es un muy buen punto de partida cuando se quiera pensar en estrategias de atención al fenómeno, ¿vale? Y luego alguna otra cosa que también es interesante conocer de la propia estrategia es pues, que ha activado a su alrededor todo un proceso de adhesión y de, vamos a decir, entidades embajadoras de la estrategia, tanto adhesión de ciudadanía como adhesión de agentes sociales, ¿vale? Que se suman a la estrategia y incorporan sus actuaciones a la misma, ¿vale? No es una estrategia que nace desde lo público, pero no se dirige exclusivamente desde la propia fundación, sino que los agentes sociales y la ciudadanía tienen un rol en ella. Y luego, como decía, me parece también muy brillante incluso todo el trabajo de conceptualización que se ha hecho del fenómeno, ¿vale? Y, por ejemplo, la estrategia cuenta con un anexo que es un glosario de términos y conceptos clave para tratar de dilucidar el fenómeno y tratar de describirlo con la mayor precisión posible. Y yo creo que también ese glosario es un complemento a la estrategia también muy interesante. ¿Vale? Y nada, simplemente desde ese 21 donde se me comienza a concebir, pues hasta el 2025 se han ido dando pasos para su desarrollo. Se puso en marcha otro segundo proceso de conversación pública. Ya se está trabajando en el marco del primer plan de actuación, ¿vale? De la propia estrategia y ya tenemos diferentes proyectos desplegados, ¿vale? Y de esos proyectos sí que me quería detener en dos, pero en uno exclusivamente o con mayor intensidad, ¿no? Os decía antes que uno de los desideratum de este grupo de trabajo es poder co-crear una cierta convocatoria de ayudas que luego la Junta de Andalucía pudiera desplegar para proyectos
vinculados a la atención al fenómeno de la soledad no deseado. ¿Por qué os decía eso? Bueno, porque tenemos una referencia que está funcionando muy bien, que es la propia convocatoria de ayudas de Adinberri Aria, ¿vale? Es una convocatoria de ayudas que en el marco de la estrategia se ha diseñado y en este caso está dirigida a asociaciones, empresas e instituciones, ¿vale? De momento creo, si no me equivoco, que de momento se ha lanzado una convocatoria el año pasado con 800.000 euros de subvención para tratar de explorar tres tipos de actuaciones, ¿vale? Proyectos de exploración para el tratamiento de la soledad, vamos a decir un poco más para ese diagnóstico, prevención previa, proyectos de experimentación innovadores ya para tratar de dar soluciones a problemas detectados y luego proyectos tractores o de escalado, ¿vale? Que ya no fueran actuaciones más específicas, sino proyectos de mayor calado que incluso pudieran ayudar a generar ecosistemas en torno al fenómeno, ¿vale? Por lo tanto, tiene esas tres líneas a las que los agentes interesados se pueden presentar. Y luego también muy interesante. Bueno, de momento de esta convocatoria han sido 12 los proyectos beneficiarios que ya están en marcha. Y luego la Fundación Adinberri también ha generado, bueno, ya sabéis que es un término ahora muy de moda, hub, pero no deja de ser un grupo de trabajo de personal propio de la fundación que sirve para acompañar a los agentes que han sido beneficiarios en el despliegue de sus proyectos, ¿vale? Por lo tanto, la fundación no da el dinero y se olvida, sino que pone personal a disposición de estas agentes para ayudarles en el despliegue de los proyectos con los que han logrado subvención, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que es súper interesante. Ya digo, son 12 proyectos, 5 son de proyectos tractores, 4 experimentales y 3 de exploración, que impactan en 8 comarcas diferentes de Guipúzcoa, impactan en 17 municipios directamente y en otros 9 indirectamente, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es súper interesante. Y luego un segundo proyecto que este ahora mismo está en marcha, también para que veáis un poco la escala de lo que está haciendo Guipúzcoa, es que está liderando un proyecto europeo, en este caso un Interreg, que se llama Corale, junto a creo que son otros 5 socios, Austria, Irlanda, Portugal, Bélgica y Dinamarca, y van a trabajar durante 4 años, bueno, ya están trabajando de hecho, en compartir experiencias y buenas prácticas en el ámbito de las soledades no deseadas, tanto de personas mayores como de jóvenes, ¿vale? Entonces, el resultado más puro del proyecto será un repositorio científico de 24 buenas prácticas en forma de guía que pueda servir de orientación a las diferentes regiones y diferentes administraciones para desarrollar sus políticas de atención al fenómeno, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que es un proyecto también que os iré dando cuenta de él porque creo que puede ser muy interesante el desarrollo y los resultados que obtengan de él, ¿vale? Y luego, y algo que también me gustaría que el Laboratorio de los Cuidados en el medio y largo plazo pues pudiera tener, es este tipo de mapa de iniciativas, ¿vale? Al final, la Fundación Adinberri ha desarrollado una estrategia, es un papel que guía la acción, pero ya veis que también está tratando de aterrizar esa estrategia a cosas tangibles, ¿no? A convocatoria de ayudas, y en este caso es un mapa de proyectos e iniciativas públicos o lanzados desde el tercer sector, lanzado por empresas que en mayor o menor medida están abordando el fenómeno de la soledad no deseada, ¿vale? Y simplemente es un mapa donde se geolocalizan y se cuenta con la información del tipo de proyecto que es. Por lo tanto, también en ese intentar identificar buenas prácticas, pues yo creo que el laboratorio, ya no solo en este grupo, sino en el conjunto de grupos, tiene que aspirar también a desarrollar este tipo de herramientas súper interesantes, ¿vale? Y yo creo que hasta aquí mi intervención en este sentido. Os voy a dejar de compartir para dar paso también a las compañeras de la Diputación de Granada. Em, Recapitulo un minuto para no alargarme de más. Hoy creo que era interesante, bueno, lo primero, eso, la documentación la tendréis a vuestra disposición. He intentado hacer algo comprensible en el marco de una hora de exposición, pero también me parece interesante poneros esos deberes y animaros a bichear, ¿vale? En el documento, porque tiene mucho link, sobre todo a estrategias, marcos e informes, documentos que pueden ser de mucho valor. Yo seguiré dando cuenta de ellos, ¿eh? Iré trasladando avances de las estrategias que me parezcan más relevantes al marco del grupo, pero también hay un trabajo por vuestra parte de conocimiento. Y yo creo que el objetivo, si me permitís, de hoy, por mi parte, queda cumplido, que era aterrizar el fenómeno, ¿vale? Conocerlo
obviamente no soy, también entendedme, vengo de trabajar en consultoría, pero sí que es un tema en concreto que he podido abordar en varios proyectos, pero sois vosotras las personas que más conocéis porque vivís la realidad de las personas que lo sufren. Pero yo creo que era importante, ¿no? El contextualizar y sobre todo ver, que me parece muy relevante, que está en la agenda política. Queramos o no queramos, es un fenómeno de gran magnitud y que las diferentes administraciones internacionales, estatales, lo colocan. Y yo creo que eso nos tiene que animar, ¿no? Al trabajo en el marco del grupo. Y dicho esto, y disculpad, pues ya digo, que las siguientes sesiones sí que serán mucho más participativas, le doy paso a Diputación, le agradezco a Diputación de Granada, agradezco ese romper el hielo, como decíamos, y nos va a contar, bueno, pues en los próximos 15 minutitos, 20 minutitos antes de cerrar, pues la iniciativa, que además es una iniciativa súper interesante, ¿vale? No sé exactamente quién lo va a contar, Elena, yo creo, ¿verdad? Vale. Sí, hola, buenos días. Gracias, Borja, y muchas gracias por hacernos partícipes en este encuentro donde vamos a compartir, yo creo que un programa muy ilusionante. Yo soy Elena Duque, para quien no me conozca, soy la diputada del área de Bienestar Social, Igualdad y Familia de la Diputación de Granada. Y bueno, y este programa surge de una problemática que creo que tenemos en todas las provincias, pero Granada con una idiosincrasia muy peculiar, porque somos la provincia con más municipios, o sea, con más pueblecitos dispersos en la provincia. Somos 174 municipios en toda la provincia, con una dispersión brutal. De esos 174 municipios, 164 son menores de 20.000 habitantes y tenemos, por irnos de un lado a otro, 29 menores de 500 habitantes. O sea, tenemos una problemática pues que yo creo que del tema que vamos a hablar nos surge pues eso, nuestro envejecimiento en el territorio. Y yo creo que desde la Diputación y con esa problemática teníamos que hacer o que pensar algo para llegar a ese territorio, sobre todo el más alejado de lo que es el centro, la ciudad y el área metropolitana. Entonces, al tener este elevado porcentaje de personas mayores que sobre todo viven en este ámbito rural, en núcleos muy pequeñitos de población, pues esas redes de apoyo que necesarias pues no llegan como quisiéramos que lo hicieran. Y dándole vuelta a la cabeza, al que también quiero agradecer es al director general de la delegación, que creo que también está conectado, y si hay alguna pregunta a nivel técnico también la podrá comentar en este foro. Ponemos en marcha este programa, el programa Cuenta Conmigo, que es un programa de acompañamiento a personas mayores de 65 años. Como bien digo, es un programa que lanzamos muy ilusionados y que ha sido a través de una subvención directa a los municipios que así la han pedido, en concurrencia no competitiva. De esos 170 municipios, 153 han sido beneficiarios de una subvención directa de 12.222 euros. Hemos puesto para empezar en este programa una cantidad de 2 millones de euros repartidos para todos estos municipios. No queremos que se quede ahí. Este programa irá avanzando. Yo creo que vamos a ver ese resultado, que es muy importante. Como bien decimos, hemos empezado con él y vamos a ver el resultado que surge de esta iniciativa. Y como bien digo, es un programa de acompañamiento a nuestros mayores que se coordinará con ese servicio de ayuda a domicilio que prestamos a través de la transferencia que recibimos de la Junta de Andalucía a través de la dependencia. Sí quiero dejar claro
que no es un servicio sanitario, sino de acompañamiento al mayor para pues, prevenir esa aparición de situaciones pues de soledad no deseada, contra la que luchamos, yo creo, todos los presentes aquí, en todas nuestras provincias, en todos nuestros ayuntamientos, y fortalecer esos servicios a nuestros mayores, esa soledad que muchos de ellos, pues por la dispersión geográfica, porque es verdad que hay muchos municipios que se quedan pues vacíos, que esos hijos e hijas, esos familiares, pues buscan trabajo y estos mayores se quedan en sus municipios, que es donde tienen que estar, pues tengan ese servicio no solamente para acompañar pues a hacer alguna consulta a un banco o a hacer la compra, sino un acompañamiento también en casa. ¿Cuántas personas mayores no hay en casa todo el día solas y no necesitan nada más que una persona para comunicarse, para hablar, para ver la televisión y compartir diálogo? No hace falta nada más. Yo creo que este programa no solo va unido a esa soledad no deseada, sino que le va a dar la oportunidad a muchos municipios de hacer contratos a personas que también necesitan un tipo de trabajo específico como es este, y estas personas que saldrá de un listado que el propio ayuntamiento requiera, pues irá unida a una formación que directamente va a ser formada, todas estas personas van a ser formadas a través de un link que Diputación tiene establecido con una empresa, y directamente todo este listado de personas que nos llegue desde todos los ayuntamientos tendrán acceso a este link de una formación muy básica, porque ya digo que es de acompañamiento de 20 horas y tendrán que pasar todas por este proceso para tener la oportunidad de lanzarse a esta vida laboral. Son contratos que se realizarán normalmente entre 2 y 3 personas en cada municipio en media jornada de duración y como mínimo 4 meses de contrato. Es verdad que esto también surge porque hablamos con todos los alcaldes, alcaldesas de estos municipios pequeñitos, y nos hacen llegar esa problemática de encontrar personas ya para ese servicio de ayuda a domicilio, personas que quieran realizar este servicio en sus municipios pequeñitos. Nosotros no tenemos la competencia y así surge el programa de Cuenta Conmigo. Yo creo que estos municipios se van a enriquecer con este programa. También es una vía a lo mejor de aparecer o de darles la oportunidad de entrar en esa vida laboral, que en estos pueblos muchas personas les cuesta muchísimo trabajo lanzarse a la vida laboral. Yo creo que hay mujeres jóvenes y no tan jóvenes que los requisitos los tenemos, pero eso yo creo que los vamos a dejar para más adelante, para ponerse en esa lista y entrar a formar parte en esta vida laboral. Yo creo que les va a dar ese pequeño empuje para, en algún caso, pues formar parte de alguna empresa de cuidados, de residencias de mayores que necesitan personal y no sabe cómo llegar a ello. Yo creo que todo esto va a ser un impulso también para esas mujeres. Unimos soledad no deseada, ayuda a municipios pequeñitos hasta 20.000 habitantes, con iniciación de una vida laboral de personas que a lo mejor se ven con mucha dificultad para conseguir ello. Este programa también, y yo creo que es muy importante, se ha dado a conocer y hemos intentado que se conozca a través de una asociación llamada Suma
suma más, con la que hemos hecho un recorrido en bicicleta por toda la provincia de Granada a través de 4 etapas que han recorrido toda la provincia, por todas las comarcas, y que han hecho paradas en esas plazas de los pueblos donde se encuentran muchas veces esas personas mayores en sus bancos sentadas compartiendo, y que han dado voz a un programa que ha sido ilusionante para ellos y del que vamos a sacar todas las ideas que hemos tenido. Vamos a sacar un documental que se os hará llegar, por supuesto, y que yo creo que veremos esa realidad de nuestros municipios en un documental muy sensible, en pueblecitos muy pequeños, ya digo que hasta algunos con menos de 500 habitantes, y no contando con esas aldeas que muchas hasta podemos decir que tienen hasta 50 habitantes. Yo creo que va a ser, el resultado lo veremos en 10 meses, que va a ser la ejecución de este programa, pero creo que va a ser un punto de partida para ir colgando perchas, como bien decimos, a un programa necesario en nuestros municipios. Y bueno, no sé si se me olvida algo, pero ya creando el presupuesto del año que viene, estamos intentando darle vuelta a la cabeza y conseguir pues poner un punto más allá, haciendo, bueno, tampoco quiero descubrir nada, pero haciendo algo más para darle vida a nuestras personas mayores, que yo creo que es en las que nos tenemos que volcar, porque las personas mayores son las que nos han dado todo, y que ahora nosotros y desde las administraciones sobre todo tenemos esa fuerza y esa potestad de poner los medios suficientes para que nuestros mayores no se vean solos. Yo creo que esa lucha contra la soledad no deseada, Borja, tú lo has contado, en cada una de las provincias del territorio español, es una de las claves que tenemos. Ya sabemos que cada vez hay más personas mayores en todo el territorio, y que ese cuidado que tenemos que tener desde cada uno, desde nuestra posición, es muy importante. Yo también quiero dar las gracias, por supuesto, a todo el equipo de la Delegación de Bienestar Social, a nuestro presidente de la Diputación, a Francis Rodríguez, que está muy sensibilizado con todo el tema tanto de mayores como de la soledad no deseada, porque él es y ha sido alcalde de un municipio y ha visto desde primera mano esa necesidad que llega a los alcaldes, alcaldesas de los municipios, porque son ellos los que llaman a la puerta, los familiares que ven a sus mayores solos y los que piden esa ayuda pues, para a los que más quieren. Entonces yo creo que ha surgido desde, vamos a poner al presidente como cabeza de este programa, un trabajo arduo de la delegación, porque ya sabemos que un programa como este tiene que tener muchas especificidades para sacarlo adelante. Un dinero que hemos repartido, yo creo, de la manera más correcta entre todos los municipios que así nos han tendido la mano para darnos la oportunidad de lanzarlo a la provincia, y sobre todo, ya digo, a nuestro director general, a Ismael Gámez, que me gustaría que entrara y en 5 minutos contara algo a nivel más técnico, para que así cogierais esos matices, esas notas. Yo creo que es un programa que con esa sensibilidad y con esa ilusión creo que funcionaría muy bien en cada una de nuestras provincias, de nuestro territorio, de nuestros ayuntamientos, y por qué no este foro donde lo hemos compartido sea ese pistoletazo de salida para ayudar a todos nuestros mayores con esa, y luchemos contra esa soledad no deseada. Gracias, Borja. Gracias a ti, Elena. No sé si finalmente quiere intervenir tu compañero.
Vamos, invitado queda, ¿eh? A acabar de complementarlo. Buenos días, no sé si se escucha. Sí, te Sí, escuchamos. siento no poder que me veáis. Soy Ismael Gámez, director general de Bienestar Social, junto con Elena. Bueno, pues tú lo has dicho bien, ¿no? Más bien una relación de compañeros en la medida en que, como ya habéis podido observar, está hiper implicada, siendo así que se trata de una política impulsada desde incluso presidencia, que demuestra un poco la implicación y la preocupación que tiene esta corporación por el fenómeno de la soledad no deseada. Perdóname, intentaré para la próxima, pero la cámara no funciona. Tampoco quiero abusar del tiempo, pero sí introducir algunos matices que, como bien ha mencionado Elena, pudieran un poco dar mejor cuenta o, digamos, una visión más amplia de los fundamentos en los que se basa la promoción de esta política. Partimos de la base de esa preocupación que he mencionado. Esto es una política que se promociona o impulsa desde la misma presidencia, junto con la participación incansable e insistente de la diputada, de Elena, y que acogemos pues con mucho orgullo porque además la mayoría de personas que trabajamos en la delegación pertenecemos a municipios pequeños. Entonces sabemos la realidad. No solo la sabemos a nivel teórico, a nivel técnica, sino también la vivimos y la comprobamos en nuestras propias carnes, ¿no? Todos tenemos familiares, conocidos que sufren este fenómeno directa o indirectamente. Entonces, el punto de partida fue realmente la existencia de algún tipo de proyecto similar a nivel municipal. Siempre se ha hecho, pero de carácter informal, ¿no? Era el fenómeno de la existencia de un tipo de persona o alguien a quien acudir para aquellas personas que se encuentran en esta situación que, como bien has mencionado, Borja, siendo un fenómeno complejo, pueden encontrarse en una situación que requiere una actuación de prevención, pero en otras ocasiones ya una actuación sobre un fenómeno que ya está ocurriendo, que es el de ser aquella persona que está sola. Bueno, pues con este programa, que ciertamente, y como bien ha mencionado Elena, puede considerarse en esta primera convocatoria piloto, va a requerir de una evaluación para ver cómo ha funcionado, la cantidad de personas que lo solicitan, la edad de las mismas, la causa que las genera. Esto se va a conseguir fundamentalmente a través de un instrumento que hemos denominado itinerario de intervención, en donde cada municipio deberá de registrar las actuaciones y las solicitudes que tengan de usuarios. Se ha establecido además prueba de que es piloto y de que estamos experimentando diferencias, maneras de comenzar a prestar ese servicio por parte de los ayuntamientos, que son los competentes, de manera que se ha ampliado lo máximo la labor discrecional por parte de los órganos responsables de la gestión de ese programa. Entonces, ya sea de manera de iniciativa propia, porque en la propia corporación municipal conozcan determinados casos, ya sea a iniciativa del ciudadano por algunos de los mecanismos que establece la ley para solicitar la prestación de un servicio, con lo cual es bastante flexible a la hora de prestarse. Y en función de eso determinaremos en una primera ronda pues cómo ha ido el programa y cómo se realizará en próximas convocatorias. No había ninguna experiencia previa, consideramos que se trata de un programa pionero, al menos en la Junta, o sea, a nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Entonces hemos querido darle formalidad a algunas experiencias informales que se habían dado mediante una subvención en concurrencia no competitiva. De manera que los ayuntamientos fueran los que prestan, en cualquier caso, el servicio porque son los competentes. Y luego, a nivel más estratégico, me ha gustado mucho la intervención de Borja, porque es verdad que ha explicado a partir de la complejidad del fenómeno. Efectivamente, ¿no? Pero en la Diputación tenemos claro también una cosa, y es que es cierto que esa es una realidad, pero luego está también la perspectiva de que se puede hacer o no hacer. Y nosotros hemos apostado por hacer, por llevarlo a la práctica directamente. Puede no ser perfecto, pero sin duda alguna nunca se podrá decir que no lo hemos intentado abordar desde una perspectiva amplia y flexible. Y ello además se ha hecho teniendo en cuenta tres grandes cosas y con esto ya acabo, ¿no? Tenemos claro que una de las cuestiones que más afecta a Granada, al igual que al resto de España, es el reto demográfico, entre los cuales hay dos pilares fundamentales como son el envejecimiento progresivo
y la despoblación, como bien ha mencionado Elena, con este incentivo a que las personas puedan iniciarse en la carrera de la economía de los cuidados a través de estos contratos, creemos que participamos en estos dos pilares, envejecimiento y despoblación. Y luego también, que ha sido otro elemento que se ha tenido en cuenta, la cuestión de la atención centrada en la persona como modelo diferente al de la asistencial tradicional. Y sobre todo una cuestión que la Diputación está centrada en fomentar, que además se hará con otros programas que en un futuro se pondrán de manifiesto, como es la apuesta por una asistencia en las actividades avanzadas de la vida diaria. Entendemos que hay una predominancia en la asistencia en lo que se llaman actividades básicas de la vida diaria, ¿no? La dependencia y la ayuda a domicilio fundamentalmente se centran aquí, pero nosotros apostamos en concordancia con la naturaleza del fenómeno de la soledad no deseada, de que nuestros mayores o aquellas personas que son dependientes no solo necesitan ser apoyadas desde el punto de vista de las actividades básicas, sino también la avanzada, entre las cuales se encuentra el ocio. Y en este sentido, lo que perseguimos también es fomentar un poco, impulsar ese ocio inclusivo que sin duda alguna va a generar, o entendemos que es un aliado, ¿no? El fomento, un aliado esencial en la lucha contra la soledad no deseada. Entonces, estas tres cuestiones, en la atención centrada en la persona, en la apuesta por la asistencia en actividades avanzadas de la vida diaria y una lucha contra el reto demográfico, no solo desde el punto de vista del envejecimiento, sino también contra la lucha contra la despoblación, pues son un poco los elementos teóricos o sobre los cuales se ha construido este programa, que como digo, lo hacemos con una ilusión tremenda, también con toda la humildad que nos caracteriza de saber que es un poco piloto en la primera convocatoria. Y a partir de ahí veremos pues cómo lo desarrollamos en otras convocatorias. Vale, Ismael, pues muchísimas gracias a ti y a Elena y a Diego también por romper el hielo y ser los primeros, que siempre cuesta. Nada, yo un pequeño feedback y ya para ir cerrando, que como digo, no os quiero entretener de más. Yo creo que es un programa súper interesante. Uno, porque responde a vuestra lógica territorial, ¿vale? Que queramos o no, se caracteriza por esa dispersión, pero también como veíamos en los datos, ¿no? Esa preocupación porque en Andalucía específicamente el fenómeno tiene un impacto especialmente notable en los entornos rurales, ¿vale? En los municipios tanto de menos de 20.000 como específicamente en esa franja de un poquito más de 20.000. Entonces yo creo que estáis atendiendo a una realidad estadística y al fenómeno tal y como se está produciendo en el territorio. Así que por esa parte, y también me gusta mucho la idea de piloto, que hay que experimentar en la política pública y por lo tanto los aprendizajes que obtengáis del programa, tanto para vosotras como para el resto de diputaciones y municipios, yo creo que serán de súper valor y os invitaremos evidentemente a que lo sigáis compartiendo, ¿vale? Y de hecho, hablando de pilotos, y con esto ya cierro, prometido de verdad que la siguiente sesión ya seréis vosotras las que intervengáis con mucho más tiempo. Daros cuenta súper rápido de los pilotos también que el Laboratorio de los Cuidados está desarrollando, ¿vale? Que como sabéis, ahora mismo hay sobre la mesa 4 proyectos piloto en marcha. El proyecto de nuevas tecnologías en la residencia de Archidona, en Málaga. También ya se ha comenzado el programa de envejecimiento activo de entrenamiento para personas mayores en Cañada Rosal, en Sevilla, que también ya lleva unas semanas de desarrollo. También, en este caso no es en un municipio porque es más intangible, pero se está ya desarrollando la campaña en favor de las políticas de corresponsabilidad y ya tenemos prácticamente los testimonios seleccionados y tocará ya empezar a grabar. Así que por esa parte ese piloto también. Y luego tenemos el piloto de los comedores escolares que también se está desarrollando, ¿vale? Así que también aprovecharé el marco de este grupo y otros espacios para ir contando los resultados de los diferentes pilotos que dentro del laboratorio en esta etapa de 2025 se están desplegando. Y por mi parte, poco más que comentar, ¿vale? Tanto grabaciones como materiales y demás. Os invito de verdad a que vayáis explorando el espacio web, que es Laboratorio de los Cuidados,
ahí vais a ir teniendo ya no solo los materiales de vuestro grupo, sino del resto de grupos y también ahí haceros partícipe de que bichéis cómo están trabajando el resto, aunque ya os digo que tendremos diferentes espacios de compartición conjunta, porque lo que queremos también es que podáis hablar entre los diferentes miembros de los grupos. Espero no haber sido muy chapas hoy y que haya sido de interés. Y por mi parte, pues agradeceros, que creo que hemos hecho casi pleno de todos los ayuntamientos y diputaciones que estáis formando parte del grupo. Me ha parecido que en algún momento todas estáis presentes o casi todas, así que agradeceros también vuestra participación. Disculpad estos 10 minutos de más, pero bueno, yo creo que merecía la pena también escuchar al compañero de Granada. Así que me despido y nos vemos la próxima, que ya está fijada en calendario, ¿vale? Ahora no me acuerdo, pero será en noviembre, os lo tendría que repasar, pero próximamente ya os volvemos a convocar con el enlace de Teams, y en este caso, antes de la reunión, sí que os pediré, pero os lo comunicaré en el propio mail, pues que escojamos 4 o 5, ¿vale? Vamos, ayuntamientos que podáis contar vuestros casos, ¿vale? Entonces, esta sesión yo escucharé, no hablaré. Así que nada, un saludo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Gracias. gracias. Hasta la próxima.